Buen día. Bienvenidos a Comentarios al Evangelio del Domingo, en esta ocasión celebrando ya el 12º domingo del tiempo ordinario del ciclo C del año litúrgico en el que estamos leyendo el Evangelio de San Lucas. En esta ocasión escucharemos un trozo del capítulo 14, versículos 1, 7 al 14. Un sábado Jesús fue a comer en casa de uno de los jefes de los fariseos y estos estaban espiándolo. Mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú, y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale lugar a este, y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. Por el contrario, cuando te inviten, ocupa el último lugar, para que cuando venga el que te invitó te digan, amigo, acércate a la cabecera. Entonces te verás honrado en presencia de todos los convidados, porque el que se engrandece a sí mismo será humillado, y el que se humilla será engrandecido. Luego dijo al que lo había invitado, cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque puede ser que ellos te inviten a su vez y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos, y así serás dichoso porque ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará cuando resuciten los justos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Estimados hermanos, escuchamos ahora este encuentro de Jesús en casa de uno de los jefes de los fariseos que lo invitó a comer. Dice el Evangelio que Jesús fue a comer a casa de uno de los jefes de los fariseos y esos estaban espiándolo. Los fariseos y los escribas vivían con una serie de preceptos y de normas, incluso en el momento de la comida. Por eso observaban a Jesús minuciosamente para ver si cumplía con todos los preceptos y las normas judías en la comida. Obviamente era una forma de ponerle una trampa, pero Jesús, mirando cómo los convidados escogían los primeros lugares, les dijo esta parábola. Cuando te inviten a un banquete de bodas, no te sientes en el lugar principal, no sea que haya algún otro invitado más importante que tú y el que los invitó a los dos venga a decirte, déjale lugar a este y tengas que ir a ocupar lleno de vergüenza el último asiento. ¿Cuál es el lugar principal? El de la cabecera. Claro, el de la cabecera lo ocupaba el anfitrión, pero los más cercanos a la cabecera eran los lugares más importantes. Y Jesús notó cómo aquellos que habían sido invitados junto con él, claro, en casa de uno de los jefes de los fariseos, pues los demás que habían sido invitados eran seguramente fariseos, buscaban acomodarse en los primeros puestos. Y Jesús dice, no debe ser así, ni entre los judíos, ni entre los discípulos de Jesús. Claro, esta lección se la da Jesús a aquellos que lo habían invitado a comer. No debe ser así. Es que ya el Antiguo Testamento enseñaba la humildad. El libro de los Proverbios decía que era mejor ser humilde que ser generoso, es decir, que el humilde era más apreciado que el hombre generoso. Lo cierto es que la humildad es una virtud bien valorada en la Sagrada Escritura. Desgraciadamente no la vivían mucho los jefes de los judíos. Por eso Jesús tiene que darles esta lección. Si vas a un lugar, no ocupe los primeros puestos, no sea que venga a decirte el que te invitó, deja el lugar a uno más importante que tú y tú ve a ocupar el último lugar. Jesús dice, cuando te inviten más bien, ve a ocupar el último puesto. Y entonces el que los invitó va a venir a decirte, amigo, acércate a la cabecera. Y entonces te verás honrado en presencia de todos. Porque el que se enaltece a sí mismo será humillado, dice Jesús. ¿Será humillado por quién? Por Dios. Dios, aquí está el pasivo divino del que se habla mucho en la Sagrada Escritura. Será humillado por Dios. ¿Por qué? Porque pasó la vida ensalzándose, buscando los primeros puestos. Esa no debe ser la actitud de los discípulos. Esa no debe ser la actitud de un seguidor de Cristo. Buscar los primeros puestos. El carrerismo, como se ha dicho, que existe en todos los lugares y en todos los ámbitos, en la vida pública, en la vida política, en las empresas, también en la iglesia. Es decir, a veces buscamos ocupar los primeros puestos. Y Jesús dice más bien, el que se humilla será engrandecido. ¿Por quién? Por Dios. El que en esta vida trató de pasar desapercibido y no buscó los lugares de honor, será engrandecido por Dios. Recibirá de Dios esta recompensa. Luego Jesús dijo al que lo había invitado,
Cuando des una comida o una cena, no invites a tus amigos, ni a tus hermanos, ni a tus parientes, ni a los vecinos ricos, porque parecía que esto es lo que hacían los fariseos y los jefes de los judíos entre sí. Se invitaban mutuamente, se invitaban esperando luego recibir como recompensa una invitación, a su vez, de aquel que había sido invitado. Y Jesús dice, no hay que invitar con interés, no hay que invitar buscando cobrar el favor, porque puede ser que aquellos a que tú invitaste te inviten a su vez, y con eso quedarías recompensado. Al contrario, cuando des un banquete, invita a los pobres, a los lisiados, a los cojos y a los ciegos. ¡Qué paradoja! Jesús nos está invitando a hacer el bien a aquellos que tal vez nunca nos lo van a poder devolver. Pues precisamente esa es la actitud que nos está pidiendo Jesús. La gratuidad. La gratuidad. Actuar sin esperar nada a cambio. Así serás dichoso porque ellos no tienen con qué pagarte. A veces los pobres, los lisiados, los cojos y los ciegos ni siquiera saben decir las gracias. Pero eso no importa, porque en realidad ya habríamos recibido una recompensa. Por eso dice el Señor, ellos no tienen con qué pagarte, pero ya se te pagará. Otra vez el pasivo divino, ya se te pagará. ¿Quién es el que pagará? Dios, cuando resuciten los justos. Hay que actuar entonces buscando los últimos lugares, es decir, la humildad. Y hay que actuar no buscando obtener un beneficio de un favor que hacemos, la gratuidad. Hay que ser generosos a más no poder y hay que actuar gratuitamente, no buscando recibir en cambio un favor por otro. Si hemos de dar, hay que dar de corazón y no buscando recibir una recompensa. Esas son las actitudes que Jesús espera de nosotros. Esas son las actitudes del hombre religioso. Esas son las actitudes que Jesús espera de los discípulos del reino. Hay que pedirle al Señor que nos ayude a vivirlas. Hay que pedirle al Señor que nos ayude a practicarlas. Esta lectura hay que leerla unida a la del libro del Eclesiástico que se lee este domingo. Hijo mío, procede con humildad y te amarán más que al hombre dadivoso. Hazte tanto más pequeño cuanto más grande seas y hallarás gracia ante el Señor, porque solo Él es poderoso y solo los humildes le dan gloria. Es importante la humildad. La humildad nos hace ser apreciados por los hombres y nos hace ser amados por Dios. Así que el Señor nos invita a buscar esta virtud, pues tratando de recibir este doble beneficio, el aprecio de los hombres y el amor de Dios. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Si Dios lo permite, nos vemos la próxima semana. Que pasen un feliz día del Señor.